Bueno, te voy a platicar de una historia, ¿verdad?, que viene en la Biblia. No sé si ya la has escuchado anteriormente, y pues si no, hoy la vas a escuchar. El versículo y la palabra que hoy te quiero dar está basado en la vida de Jairo y su hija, ¿verdad? No sé si tú ya has escuchado, pero vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ir desglosando este texto como paso a paso, ¿verdad? Porque es como cuando te platican un chisme, que tú así estás como que, ay, ¿qué pasó? O sea, como emocionado, ¿verdad? ¿Y qué más sigue? Así lo vamos a ir como desglosando, pero es un chisme santo, ¿sí? Eso es un chisme santo porque es bíblico y fue real y no vamos a cambiar la historia. En Lucas 8:41 vamos a leer el versículo, creo que por ahí está anotado. Dice, entonces vino, es Lucas 8:41 y 42, vamos a estar leyendo. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, dice, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. El título de hoy, a esta prédica, a esta plática que hoy vamos a tener, yo le he llamado el mayor milagro, ¿verdad? El mayor milagro. Y ahorita vamos a ir poco a poco viendo de qué se trata. Pero antes de eso me gustaría platicarte un poquito de mi personalidad, de cómo yo era como desde pequeña. Y pues mi mamá, ¿verdad?, que está aquí presente, y los que ya me conocen de hace años, saben que desde pequeña he sido como que muy independiente, como que he tratado yo de resolver, de buscar, de que si se me atora algo, pues ahorita veo cómo lo resuelvo, no se preocupen. Recuerdo que a los 6 años, yo tenía 6 años, y mis papás nos mandaban en transporte público, en un transporte, pues una camionetita, ¿verdad?, que nos mandaba a la escuela en un transporte, porque no estaba pues tan cerca de la casa. Y íbamos mi hermana y yo iba en primero de primaria y mi hermana iba en segundo. Entonces íbamos en el transporte y todo. En uno de esos días yo salgo de la primaria y voy siempre pues donde está el transporte, y recuerdo que no vi la camioneta y dije, ay, qué raro, dije, no está la camioneta. Dije, pero bueno, ahorita llega. Y luego veía que salían los niños y pues no veía a mi hermana, no veía la camioneta. Pasó el tiempo, los niños empezaron a ir con sus papás y yo dije, ¿y la camioneta y mi hermana? ¿Qué pasó? Dije, ¿qué pasó aquí? Dije, bueno, creo que ya me dejaron. Dije, no pasa nada. Aquí estaba, me acuerdo, una compañera mía y me dijo, ¿sabes qué? Pues creo que ya se fueron, pero vente a mi casa y al rato regresas, dice, porque pues ni modo que te quedes aquí sola. Y yo le dije, no, si regresan y no me ven, se van a asustar. Entonces yo no estaba asustada, o sea, yo realmente dije, no pasa nada. O sea, una niña de 6 años, yo nomás dije, no pasa nada, ahorita me compro unos churritos, porque yo era muy comelona desde chiquita. Dije, me compro mis churritos, me siento y espero. Dije, tienen que regresar, mis papás no me van a dejar, sí o sí van a regresar, yo con esa seguridad. Y así pasó, ¿verdad? Y llega el transporte a la casa, mi mamá nos platica, ¿verdad?, que se baja Bere y le dice, ¿y Suni? Y la señora se quedó, no, pues Suni no vino, ¿no? Dijo, ¿cómo que no vino? ¿Dónde está tu hermana? Y mi hermana, no, pues no sé. Entonces, yo creo que no me quería. Entonces me dice, no, pues no sé. Y yo, y mi mamá dice, no, se regresa. O sea, mi mamá no fue a buscarme. Mi mamá le dijo a la señora, se regresa y me trae a mi hija. Y ya, pues la señora bien preocupada se regresa y me ve ahí sentada. Suani, ¿qué pasa? Y yo, pues no sé, yo salí, no vi a nadie y pues aquí la esperé. Y así, o sea, yo era así, no, a los 6 años no me dio como miedo, dije, no pasa nada, ahorita vienen por mí. Y así era, o sea, yo, por ejemplo, en la escuela pues siempre trataba de
de hacer mi tarea, no le preguntaba a mi mamá, me dice mi mamá, no, chiquita, yo te veía haciendo tu tarea, y de repente como mi hermana era un año mayor que yo y tenía sus libros, yo recuerdo que iba y decía, ay, esta respuesta no me la sé, pero viene en la guía de mi hermana, y iba, buscaba y yo, es esto, ok, perfecto, 8, y dice mi mamá, yo no te decía porque como yo no sabía ni cómo ayudarte, decía que ella lo resuelva. Entonces yo decía, bueno, está bien. Y así fui creciendo. Fui una niña como muy independiente. Ahora, ¿por qué te platico esto? Porque a veces como seres humanos tenemos esa tendencia, ¿verdad? A lo mejor yo no soy la única en ese lugar, a lo mejor tú puedes identificarte con mi historia y decirte, pues yo también era así, o sea, ahorita recordando, esa era mi personalidad. Porque a veces como humanos tenemos esa creencia, ¿verdad? Creer que pues podemos resolverlo todo y que pues nada se nos va a dificultar. Y ¿sabes? Quizá a Jairo también le pasó esta misma experiencia. El contexto histórico en el libro de Lucas, ¿verdad? Fue escrito, adivinen por quién. Por Lucas. Lucas estaba leyendo, ¿verdad? Que él era un buen escritor, o sea, él, fácil dicen, yo creo que ya se había aventado unos 2, 3 libros, ¿verdad? Lo que leía, él era un buen escritor. De hecho, de los 4 evangelios, Lucas es como el que más detallista. Esta historia también viene en otro evangelio y recuerdo que la leí y dije no, como que aquí no le echaron tanto así como chismecito, o sea, santo, no, como que aquí fueron muy cortantes, como los hombres, cuando te platican algo así, cortantes, y la mujer no, como que le ponemos, ¿verdad? Así como que más, Lucas así fue, ¿verdad? Desglosó esta historia. Antes de eso me gustaría platicarte, ¿verdad? Que Jesús había iniciado su ministerio. Jesús había pasado un tiempo de 40 días en el desierto. Dice la Biblia que después de esto fue a Nazaret, ¿verdad? Su tierra, y él acostumbraba a empezar a predicar en las sinagogas. Pero justo en Nazaret dice que Jesús fue rechazado, porque él hablaba con una autoridad, ¿verdad? Ese día dice que se paró, el primer día que llegó a Nazaret se paró, y leyó las escrituras y leyó la parte donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. O sea, imagínense en ese tiempo Jesús llegando con una autoridad, ¿verdad? Hablando a las sinagogas, con los líderes, con gente que ya conocía la palabra. Él llegó con esa autoridad y todos pues fue como que, a ver, espérate, o sea, ¿por qué llegas hablando con esa autoridad? Y dice la palabra que él fue rechazado, ¿verdad? Él fue rechazado y él estuvo visitando varios lugares. Uno de estos es Capernaum, es una ciudad que es de Galilea. Y el texto dice, cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Entonces aquí regresamos al texto que al principio estábamos leyendo, que decía que hubo un varón que se llamaba Jairo. Era un principal de la sinagoga. Me gustaría que nos detuviéramos aquí un poquito y viéramos qué era la sinagoga en ese tiempo. Dice que la sinagoga procede del griego propiamente de traer juntos o juntar, ¿verdad? O de traer. Y hace referencia o como una asamblea que anteriormente el pueblo judío tenía. No era precisamente un templo, ¿verdad? No era un templo, sino lugares donde se reunían, ¿verdad? Para compartir de la palabra. Dice que principalmente las funciones que hacían en estas sinagogas, una era de orar, ¿verdad? Proveer oración para la gente que lo necesitaba, poder orar juntos. La segunda era como tener este marco social, compartir de la palabra, estudiar la ley, era otra de las funciones que hacían como de costumbre, la tenían en las sinagogas. Y otra función que hacían era ayudar al prójimo. O sea, esto es lo que más o menos
tipo lo que hacemos, ¿verdad? A lo mejor ahorita podríamos decir lo que hacemos en una iglesia, pero en ese tiempo precisamente no era una iglesia, se llamaban las sinagogas. Y dice la Biblia que Jairo era un principal de las sinagogas, era un líder importante. Jairo, me gustaría recalcar esto, era una persona que sabía orar, ¿verdad? Porque era un líder, no era como que Jairo asistía a la sinagoga, no. Jairo era un líder importante, él sabía orar, él conocía la palabra de Dios, él conocía la ley, sabía explicarla, ¿verdad? Porque a él le tocaba explicar lo que era la palabra de Dios. Y también ayudaba al prójimo, si había una necesidad, pues oraban, trataban de ayudar de la manera que ellos pudieran. Pero sobre todo, ¿saben qué? Jairo empezó a escuchar de Jesús, porque recordemos que Jesús ya había empezado a predicar en las sinagogas, ¿verdad? De Nazaret fue rechazado, pero en Capernaum él había estado también predicando en sinagogas. Entonces, como todo buen chisme, ¿verdad?, que se riega por la ciudad, decían, oye, hay un hombre que habla con una autoridad, o sea, hay un hombre que habla con una firmeza. Entonces, Jairo había empezado a escuchar de Jesús. Ahora, yo relacionaba la sinagoga, ¿verdad?, que pudiera representar para ti y para mí esta sinagoga. Porque para Jairo, la sinagoga pudiera ser como ese lugar seguro, ¿verdad? Donde él se desenvolvía fácilmente, donde él decía, a ver, yo aquí, oye Jairo, que te toca compartir, sí, yo comparto la lectura porque yo aquí me muevo en casa. Oye, que te toca orar, yo aquí oro porque yo soy el encargado y no se me dificulta. Se podía desenvolver fácilmente, era como un lugar seguro donde él servía, donde él se desenvolvía de tal manera que se sentía como en casa, ¿verdad? Y sabes, quizá para ti, digo, no sé, las personas que anteriormente quizá no habían conocido a Jesús, no, o no sé si tú actualmente has escuchado, ¿verdad? A mí de repente me toca mucho escuchar con la gente que dice, ¿sabes qué? Yo estoy bien. A lo mejor para esa gente pudiera representar la sinagoga, yo estoy bien sin Jesús, o sea, yo conozco a Dios, sé quién es, pero yo un compromiso más, no quiero. Yo no quiero dar un paso más porque no, o sea, yo estoy a gusto, mi vida está tranquila, no pasa nada, me va bien, todo está bien, estoy seguro. Pero para otros pudiera representar, ¿verdad? Quizá nuestro servicio. Para la gente que crecimos en una iglesia, ¿verdad? Como es mi caso, bueno, no nací aquí en la iglesia, ¿verdad? No fue el parto aquí ni nada de eso, pero a mí desde chiquitas me inculcaron, ¿verdad?, de la palabra de Dios y siempre nos llevaban a la iglesia. Mi mamá recuerdo que siempre nos ponía a orar, a leer, ¿verdad?, de la Biblia y yo crecí en este contexto. Y yo siempre fui y siempre estuve sirviendo en una iglesia. De hecho, recuerdo que hubo un tiempo que todo el tiempo estábamos en la iglesia, que va a haber esto, vámonos a la iglesia, que ahora toca limpiar, vámonos a la iglesia, y que ahora que el ensayo de panderos, ¿verdad? Porque yo antes tocaba el pandero, mi lado oscuro. Yo decía, no, sí, vámonos al ensayo, y que ahora me toca hacer esto, vámonos, yo estaba donde sea. Y mi mamá, recuerdo que una vez estaba mi mamá y mi tía y nos dicen, ustedes ya parecen cucarachitas del templo, ya todo el día están ahí, ya párenle, porque de hecho había una reunión y nosotros, es que tenemos que ir al templo, ¿verdad? O sea, todo el tiempo era el templo y la iglesia y servir, porque era un lugar donde pues me sentía como que estaba haciendo algo, ¿verdad?, para Dios, donde me sentía que estaba sirviendo. Toqué el pandero, estuve con los niños en cuneros, apoyé con los jóvenes, ¿verdad? Después apoyé con, ya cuando nos casamos estuvimos en matrimonios, ¿verdad? Hacíamos en matrimonios, mujeres, pues desde los 14 años también estuve en la alabanza y era algo pues que a mí en lo particular me hacía sentir como segura, como en casa, como todo está bien, o sea, si estoy sirviendo, todo está bien y Jesús está aquí y no va a pasar nada. Pero Jairo
se enfrenta a esta situación de verdad de su vida, que sacude su vida, que aunque él estaba seguro en su lugar, parecía que dice la Biblia que tenía una hija, una única hija, y tenía una familia. Entonces me imagino que Jairo pues vivía bien, ¿verdad? Era una persona que estaba bien. Dice la palabra, recordando el texto, dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en casa. ¿Por qué? Dice que porque tenía una hija como de 12 años que estaba al borde de la muerte, pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Mira, en la actualidad, no sé si tú pudieras decir qué padre hubiera sido estar en los tiempos de Jesús. Yo sí lo he dicho. Yo sí le he dicho, oye, que no, hubiera sido increíble haber conocido a Jesús. Hubiera sido increíble ser su discípulo. ¿Alguien ha pensado eso aquí? ¿O nomás yo? Sí, ¿verdad? ¿Y quién creen que sería Judas de aquí? Miguel levantó la mano. Miguel sería el Judas. Pero créanme que no hubiera sido nada fácil haber estado en los tiempos de Jesús. Si actualmente a la gente le cuesta creer en Jesús, créeme que en ese momento no fue nada fácil. La Biblia dice que Jairo fue y se postró a Jesús. O sea, Jesús todavía no se revelaba como el Hijo de Dios totalmente, ¿verdad? Todavía Jesús no había dado su vida por nosotros, no había abierto totalmente, ¿verdad? Porque sí había comenzado su ministerio, pero más adelante podemos ver todas las cosas que más Jesús empezó a hacer. Pero había algo en Jairo que decía: es Jesús. Yo sé que Jesús puede venir y hacer sanar a mi hija, ¿verdad? Hacer que esa enfermedad o lo que le estaba atormentando, Jesús pudiera sanarlo. Pero para Jairo no fue nada fácil, porque dice que él fue, se postró y suplicó. Jairo lo conocían varios líderes de la sinagoga. O sea, simplemente sabíamos que no todos los líderes de las sinagogas querían a Jesús o creían en Jesús. Había unos que quizás sí y había otros que no. Para Jairo, es decir, me voy a ir, voy a rendirme a Jesús a pesar de lo que pueda suceder, a pesar de que quizás hasta puedan expulsarme, ¿verdad?, de la sinagoga. Me imagino que ellos pues tenían quizás hasta una vestimenta, ¿verdad?, particular, y la gente los podía identificar y podía decir: oye, yo necesito ir a una sinagoga. Jairo lo identificaban y sabían quién era, pero ¿sabes qué? A Jairo no le importó nada de esto. Dice que Jairo solo fue y le dijo: Jesús, yo sé que puedes, por favor, ve a mi casa, necesito que vayas a mi casa. En Jairo había una gran necesidad de que Jesús fuera a su casa. Y sabes, hay situaciones en nuestra vida, no sé si tú ahorita actualmente te encuentres en una, pero hay situaciones en nuestra vida que ya no vamos a poder controlar. Hay situaciones en nuestra vida que ya vamos a decir: Jesús, así como Jairo, ven a mi casa, ya no puedo más, ya lo he intentado hacer en mis fuerzas, ya lo he intentado hacer. Me imagino que Jairo fue y buscó médicos y trató de hacerlo lo más que él pudo, pero hubo algo que dijo: ya no puedes más, necesitas ir a Jesús. Y sabes, te voy a platicar un poquito en mi caso, qué fue lo que me hizo rendirme totalmente a Jesús, ¿verdad? Yo les platiqué que yo pues crecí en el evangelio, conocía, sabía, había escuchado de milagros en la Biblia, pero también había sido testigo, ¿verdad?, de milagros. Uno y muy palpable, muy claro, fue la vida de mi sobrina Janiel. Para los que la conocen, ella nació y le detectaron que parte de su cerebro estaba muerta. Y pues estuvimos orando, estuvimos pidiendo, y le decían diagnóstico y que sabes que no, estamos en vivo, ¿sale? Para
para que vean que no es grabado. Y claro, uno de ellos fue la vida de mi sobrina Janiel, ¿verdad? Ella le habían diagnosticado eso y le dicen, ¿sabes qué? No va a poder caminar, no va a poder mover una parte de su cuerpo, no va a poder hacer esto, no va a poder hacerlo. Le dijeron un sinfín de cosas. Y para los que la conocen, Janiel ahí está y Dios hizo muchos milagros en su vida. Otro claro que Alma nos compartía, ¿verdad? Fue Darren. La semana pasada Alma nos estuvo compartiendo del milagro que Dios ha hecho y ha estado haciendo en la vida de Darren. Y yo he sido testigo de muchas cosas. En mi trabajo, ¿verdad? Dios me ha bendecido en gran manera, Dios me ha abierto puertas y me ha dado mucha gracia, ¿verdad? Ante mis jefes y yo he visto cómo Dios ha obrado, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Yo en mi vida, yo siempre decía, Dios, yo quiero que me cumplas 3 cosas, ¿verdad? Antes de tener hijos, yo le decía, Dios, una, yo quiero tener una plaza, ¿verdad? En mi trabajo, porque yo era temporal, entonces me decía, yo quiero tener una plaza. 2, quiero terminar mis estudios, porque yo no había terminado de estudiar, me preferí casarme. Entonces no estudié y ahí después yo quiero estudiar ahora. Entonces yo decía, quiero terminar mi carrera. Y 3, yo decía, quiero una casa, Señor, dame una casa, porque antes rentábamos una casa. Y con el tiempo Dios fue cumpliendo estas cosas. Y cuando se cumple la última, que fue cuando terminé mi escuela, yo fui y le dije, Dios, ya estoy lista, ahora sí, cúmpleme lo otro, porque Dios ya había estado obrando, ¿verdad? Y yo decía, ahora sí, pues ya estoy lista para las bendiciones, ¿verdad? Y pasaron, recuerdo, unos meses y dije, bueno, pues no pasa nada, no salgo embarazada, pues ¿qué está pasando? Vamos, ¿verdad? Vamos al médico y vamos a ver, pues, qué está pasando. Empezamos a ir con un médico, pues nos dan unos diagnósticos, después dijimos, ¿sabes qué? Pues creo que esto a lo mejor no va a funcionar, vámonos directamente con otros especialistas. Pero como buena Suni, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando lloraba, porque yo le decía, Dios, yo sé que tú puedes hacerlo, yo sé que tú puedes obrar, yo sé que… Pero, o sea, había en mi corazón un pero si tú no lo haces como yo pienso, como yo quiero, como te lo estoy pidiendo, yo tengo un plan B, pero pues es muy costoso, ¿verdad? Es más fácil que tú me sanes o obres, ¿verdad? En nosotros, que yo ir a pagar. Pero pues si no, pues lo pago, no pasa nada, Dios, solo dame los recursos. ¿Y qué crees? Un día me habla mi jefa y me dice, oye Suni, ¿sabes que una persona se va a incapacitar, que estaba encargada de un área? Y me dice, voy a ocupar que tú cubras esa área. Y recuerdo que yo le dije, yo no sé, o sea, de eso yo no sé nada. Y me dijo, no, tú puedes, me dice, yo veo que tienes la capacidad y vas a aprender en 15 días. Y yo, ok, va, pues, me dice, esto es lo que vas a ganar. Y yo dije, Dios, tú estás respondiendo, o sea, entonces no es el plan que tú me lo vayas a dar como te lo estoy pidiendo, pero estás respondiendo, estás supliendo. Sin mentirles, ese día yo iba a recibir unos resultados, ¿verdad? Porque ya estábamos a punto de pagar, ¿verdad? Ya había yo hecho mi plan, ya había acomodado todo y le dije, Noé, vamos a hacerle así, mira, vamos a pedir, vamos a hacerle aquí, vamos a empezar a pagar así, yo todo mi plan. Y ya Noé me dijo, va, pues va, suena interesante. Y todo esto nos va a dar un hijo, o sea, esa era mi mente, ¿verdad? Entonces, justo cuando salgo de ahí, me acuerdo que la doctora me dijo, hay que conectarnos por Zoom porque te voy a dar unos resultados. Le dije, está bien, me salí, me recuerdo de la oficina y me fui y me empezó a dar algunos resultados que no fueron nada favorables. Me dijeron, todos quieren saber qué me dijeron,
No, pero me dijeron que había cosas en mí, cosas en Noé que no estaban funcionando como nosotros pensábamos, ¿verdad? Y él me dijo, ¿sabes qué? Va a estar muy complicado, o sea, ya estábamos con un especialista, dijo, de verdad, yo lo veo muy difícil, nos daban quizá otras opciones, pero que de acuerdo a lo que yo creo, no, decía, no, es que eso no, yo no, o sea, no quería llegar a ese grado, ¿verdad? Entonces me dicen, ¿sabes qué? No se puede, o sea, no hay manera que podamos hacerlo. Para eso, pues entonces yo dije, ¿qué pasó con mi plan B, verdad? Con lo que yo creía que íbamos a poder resolver. Pues saben que todo se derrumbó dentro de mí, no, todo se derrumbó. Todo lo que yo creía, todo lo que yo decía, bueno, si tú no lo haces, Jesús, yo te ayudo, ¿verdad? Nomás ayúdame con esto, pero aquí está, te estoy presentando un plan. Y no sé tú en tu vida actualmente cómo estás, si tú también te encuentras en una situación similar, quizá no igual como la mía, pero algo donde dices, Señor, ¿por qué no respondes? Señor, ¿por qué no lo haces? ¿Sabes? Jairo lo intentó, Jairo intentó todo, pero ya no pudo más y tuvo que ir a los pies de Jesús, ya no pudo resistir más y tuvo que ir a los pies de Jesús. Quizá tú y yo nos encontramos actualmente así, ¿verdad? Donde, oye, mi plan B, Jesús siempre ha sido nuestro plan A y no ha habido otro plan, pero a veces queremos como humanos hacer nuestro plan B, ¿verdad? Y quizá tú estás pasando por alguna necesidad económica en tu negocio, estás pasando por alguna situación personal, una decepción, alguna pérdida, un familiar, o has pasado o estás teniendo complicaciones, ¿verdad?, en tu matrimonio. Pero, ¿sabes? Lo mejor es hacer lo que hizo Jairo, ir y rendirlo a los pies de Jesús. Y a veces queremos ayudarle, ¿verdad? Como les decía, yo decía, esto. Y a veces como humanos dices, a ver Dios, si no lo cambias, mejor llévatelo, ¿verdad? O si no cambias a mi esposa, si no cambias, mejor llévatelo. Entonces dice Dios, a ver, o sea, o eres tú o es mi plan, ¿verdad? O ¿sabes qué? Si ya no hace esto, ahora sí, lo dejo, ahora sí la dejo. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que nosotros está en nuestro corazón, no esperarnos al plan de Dios. Y así muchas veces, ¿verdad? Señor, si no me sanas, si no lo haces, pues entonces yo voy a hacer o voy a buscar los recursos. Pero Dios siempre nos va a llevar y nos va a retornar a sus pies, a los pies de Jesús. La historia continúa, ¿verdad? Continúa más adelante y habla sobre la mujer de flujo de sangre. Ya no voy a abundar en esto porque la pastora hace como un mes más o menos habló sobre este tema, increíble prédica en busca del sanador. Si no la escuchaste o quieres volverla a escuchar, ahí está en YouTube, de verdad. Yo recuerdo que ese día venía del trabajo y la venía escuchando y yo venía así llorando y yo decía, no, qué increíble palabra, de verdad. Dios trajo a la vida de nosotros a través de la pastora. Pero dice que Jesús va caminando, ¿verdad? Rápidamente va caminando y dice, alguien me tocó. Imagínense Jairo, desesperado porque, Jesús, ven a mi casa, por favor. Jesús le dice, sí voy. Y entonces Jairo emocionado dice, logré captar la atención de Jesús. Jesús va a su casa, pero de repente hay una mujer que lo detiene. Y Jesús dice, espérense, ¿quién me ha tocado? Y Jairo, es una multitud, o sea, por dentro, es una multitud, ¿cómo que quién te ha tocado? No te detengas, mi hija se está muriendo. Me imagino a Jairo, ¿verdad? Así desesperado. Entonces, Jesús le sana a esta mujer, ¿verdad? Y dice que le declara, ¿verdad? ¿Quién me ha tocado? Algunos comentaristas dicen que Jesús quiso alentar a Jairo y decir, a ver,
Se tuvo que detener en el camino porque Jairo estaba a punto de recibir una mala noticia. Entonces, a mí se me hacía increíble esta historia porque Jesús tuvo cuidado de Jairo, porque sabía que su fe estaba a punto de caerse, porque él ya estaba animado y decía, sí, Jesús va en camino a casa, pero Jairo estaba a punto de recibir una muy mala noticia para su vida. Entonces, Jesús declara sanidad sobre esta mujer, la mujer es sana y me imagino a Jairo de que, wow, o sea, sí se puede, Jesús va a sanar a mi hija, así como lo hizo con esa mujer, Jesús lo va a hacer. Y sabes, a veces creemos que Jesús va tarde, ¿verdad? Porque Jairo, así como Jairo ansioso, desesperado de que por favor no te detengas, a veces creemos que Jesús no está llegando. Yo sé que a veces tú crees que Jesús no está llegando a tu necesidad. Sé que a veces dices, ¿por qué si he luchado con tanto, he vivido tantos años de la misma manera, he estado en la misma situación, he pedido por la misma necesidad varios años, varios meses y no veo que llegue? No veo que llegue la respuesta. ¿Sabes? Yo así recuerdo mi cumpleaños pasado, iba camino a mi trabajo y como que me cae el 20 de que digo, tengo 35 años ya. Y ustedes saben que para la mujer, pues esto de la maternidad pues va avanzando, ¿verdad? O sea, no es como que digas, ay, pues a los 50 años lo tengo, o sea, no, ya a esa edad yo no quiero. Entonces, yo me acuerdo que me agarró como la depre, ¿verdad? Yo es que ya tengo 35 años y Jesús no está llegando, ¿verdad? No veo nada, no veo resultados. Y yo sé que tú en tu desesperación dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no veo nada? ¿Por qué Jesús no llega? Jairo se sentía desesperado. Jairo se sentía como frustrado, ¿verdad? De que quizá se detuvo, pero Jesús se detuvo porque sabía que necesitaba esta pausa, ¿verdad? Necesitaba traer esa fe a Jairo. Jairo dice que después de eso, después de que ve toda esta escena de la mujer, dice que Jairo recibe una noticia, ¿verdad? Y en el versículo de Lucas 8:49 dice, estaba hablando aún, dice, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Qué dolor, ¿verdad? Yo no me imagino, o sea, yo no sé si tú te imaginas recibiendo alguna de estas noticias desesperado porque tu hija estaba muriendo y de repente dicen, ¿sabes qué? Ya no hay más, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer, tu hija ya murió. Y sabes, al estudiar este pasaje, algunos comentaristas decían que Jairo no tuvo la fe suficiente, ¿verdad? Para haber dicho como el centurión, no sé si recuerda la historia del centurión que le dijo, si tan solo tú dices la palabra, mi siervo será sanado, ¿verdad? Y dice Jesús, wow, ¿cuánta fe has tenido? ¿Sabes qué? Ve, porque ya fue sanado. Jairo podía haber hecho eso, sí, ¿verdad? Jairo, y Jesús incluso podía haber dicho, ¿sabes qué, Jairo? No puedo ir, pero tu hija va a estar bien, ve a tu casa. Pero ¿sabes qué? La fe de todos es diferente. Tu fe y mi fe es diferente. Sí está depositada en Jesús, pero nuestra fe no debe de ser igual a la de los demás. Jairo, la fe de Jairo fue diferente porque él era diferente. Jesús acompañó a Jairo en su momento más difícil. Jesús sabía y podía haber dicho, sabes que no voy a poder ir, pero Jesús quiso acompañarlo en este recorrido. Lo más importante de tu necesidad y de lo que tú estás viviendo es que Jesús esté caminando contigo en este proceso. Para Jesús, ¿sabes qué? Para Jesús era más importante
acompañar a Jairo en el camino que responder su necesidad. Porque si él hubiera querido, dicho, Jairo, no te voy a hacer pasar porque vas a recibir una noticia en el camino, corre, ve, tu hija ya fue sana. No, Jesús dijo, voy a estar contigo. Vamos caminando juntos porque viene una mala noticia, porque viene algo difícil que vas a atravesar, pero yo quiero, Jairo, que tú te sientas seguro, ¿sabes? Y hoy Jesús nos dice, yo estoy contigo en el camino. Aunque las cosas y las veces, las noticias, lo que llega a nuestra mente, en mi caso, ¿verdad? Este diagnóstico que nos llegó, claro que es difícil, claro que es complicado, pero lo más hermoso es que Jesús está conmigo. Y ¿sabes qué? Jesús le dijo unas palabras muy importantes. Le dijo, no temas, cree solamente. Y me gustaría hablar, ya estoy por terminar, sobre este punto, ¿verdad? Donde dice, no temas. El punto 1 dice, el temor limita tu fe. El temor puede limitar nuestra fe. El temor es una emoción muy común en nosotros. Es muy difícil que podamos evadirla, ¿verdad? Quizá pudiéramos decir que es inevitable el no tener miedo, pero Jesús sabía que el miedo y la fe no van de la mano. No podemos caminar en fe, pero teniendo miedo. Avanzando y sí creo, pero ¿qué va a pasar? Sí creo, pero ¿qué va a suceder? No podemos vivir así. Parece cruel, ¿verdad? Que Jesús le diga, después de recibir una noticia tan difícil, que le dice, hey, no tengas miedo, no tengas temor, solo ten fe. Antes de que pudiera realmente Jairo confiar en Jesús, tuvo que Jairo decidir no tener miedo. El miedo en nosotros puede provocar ansiedad. No sé si tú has pasado por ansiedad, por depresión, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? De repente tengo temporadas en mi vida que me empiezo a preocupar, ¿verdad? Como de más, como que qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene. Y de repente yo sí me generaba como un temor de decir, ay no, y si siempre vamos a estar Noé y yo, ¿verdad? ¿Quién va a cuidar de mí después, cuando esté viejita? ¿Quién va a estar conmigo? ¿Quién me va a ayudar? Pero yo decía, y si yo no estoy, Noé se va a quedar solo, ¿verdad? O sea, como que hay pensamientos que se venían a mi mente y yo recuerdo que no estaba lista, pero yo recuerdo que yo decía, ¿qué va a pasar, verdad? Pero Jesús, lo que me recordaba es que Él siempre va a estar con nosotros, que Él siempre va a caminar conmigo. Y sabes, a veces el temor nos hace sentirnos insuficientes. A veces el temor dices, no puedo, no pude, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué mi necesidad no está siendo respondida? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? Y a veces el mismo temor trae culpa a nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué hice mal en el pasado? ¿Qué cometí para que me sucediera esto? Y no sé si tú te sientes identificado, ¿verdad? ¿Por qué estoy pasando por esta necesidad? ¿Por qué no puedo salir de donde mismo? ¿Por qué no puedo seguir avanzando? A veces el temor nos puede traer culpa. Pero ¿cómo vencemos el temor? ¿Cómo podemos vencer este temor? El versículo 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y otra versión dice, la persona que ama no tiene miedo. Dios es amor. Amén. Dios es amor.
Y su perfecto amor es lo único que nos va a sostener. Su perfecto amor es lo único que nos va a hacer sentir realmente plenos. Es lo único que nos va a llenar. El temor solo lo vamos a contrarrestar con el amor de Dios. No hay de otra manera. No hay decir, vamos a seguir el plan A, el plan B, el plan C, no. Es estar cerca de Jesús, es ir constantemente a los pies de Jesús y rendirle tus temores y rendirle tus miedos. ¿Sabes? El punto 2 que me gustaría compartir contigo dice, no trates de creer y tratar de entender al mismo tiempo. Es bien difícil creer que Dios puede hacerlo, pero tratar de decir, pero ¿por qué me pasó a mí? Sí creo que lo puedes hacer, pero ¿por qué yo? Si yo siempre te he servido. Señor, sí creo que puedes hacerlo, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no a alguien más o a alguien que no te conoce, a alguien que no te busca? Alguien que no está al servicio tuyo, ¿verdad? A veces es difícil creer solamente. Jesús le dijo, no tengas temor, cree solamente. Y hoy yo te digo, no tengas temor. Ahora lo que nos cuesta, lo que nos toca hacer es creer solamente. Creer, pero ¿sabes qué? No solo creer que Jesús va a resolver tu milagro, no solo creer que Jesús va a sanarte, no solo creer que Jesús va a cambiar tu situación, es creer que Jesús está contigo, aún en medio de esa situación, aún en medio de la temporada difícil, es creer que Jesús va con nosotros. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es increíble decir, Señor, yo creo en ti. Y al creer y confiar en Jesús, no me va a hacer perder el gozo. ¿Sabes? Lo que yo anhelo no me va a hacer perder el gozo. Tu necesidad que tú tienes el día de hoy no te debe hacer perder el gozo. Lo que tú estás atravesando o lo que quizá vas a atravesar, porque yo no me aseguro que sea lo único que voy a atravesar, ¿verdad? En esta vida. Pero déjame decirte que lo que vas a atravesar no te debe de quitar el gozo, no te debe quitar esa paz, no te debe quitar lo que Jesús puede traer a nuestra vida. Para terminar la historia, Jairo recibió su milagro. Dice que Jesús entró a la casa, no dejó entrar a nadie, solamente dejó entrar a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre. Dice, y todos lloraban, ¿verdad? Hacían lamentaciones. Anteriormente contrataban a estas personas, ¿verdad? Para llorar. Yo creo que yo hubiera sido buena para esto. Pero contrataban a estas personas, ¿verdad? Y había un ambiente, ¿verdad? De muerte, había un ambiente complicado. Y dice que Jesús la tomó de la mano y le dijo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diese de comer y sus padres estaban atónitos, o sea, no podían comprender el gran milagro, estaban maravillados de lo que acababa de suceder, pero Jesús les dijo, no digan nada, ¿verdad? Porque era difícil, no era fácil que la gente pudiera entender ese milagro. Muchos líderes de la sinagoga estaban ahí y podían hacer ruido y decía Jesús, no es el momento, todavía aún me faltan muchas cosas por hacer, no es el momento, ¿verdad? Y quizá tú y yo hoy podemos decir, porque Jairo sí recibió su milagro, ¿verdad? Porque mi milagro no ha llegado a mi vida. Y sabes que yo sí me he preguntado, ¿por qué no, Señor? ¿Por qué no ha llegado a mi vida? Y así sucedió con Jairo.
porque quizá nosotros hemos orado por alguna necesidad, hay gente a lo mejor aquí que está orando por una necesidad y decimos, no sucede nada porque Dios no me responde. Quizá en ese tiempo Jesús tenía que hacer, ¿verdad? Hacer ver los milagros tan impactantes y aún la sigue haciendo, pero era para que la gente pudiera creer en Él, para que la gente viera su poder. Pero ¿sabes? La hija de Jairo, ¿qué crees que pasó después? La Biblia no narra, pero por lógica, ¿verdad? La hija de Jairo volvió a morir. La hija de Jairo no fue eterna. Yo no sé si Jairo se volvió a enfrentar a alguna otra situación. La Biblia ya no nos narra nada de eso. Pero ¿sabes qué fue lo mejor y el mayor milagro que Jairo recibió? Es que Jesús trajo salvación a su casa. Jesús trajo salvación a la vida de su hija. No solamente la levantó ese día, no solamente la resucitó. Jesús trajo salvación a su vida. Jairo, te aseguro que jamás va a olvidar ese recorrido que tuvo con Jesús. Jamás en su vida olvidó el decir, Jesús me acompañó. Jesús sabía lo que la noticia que él iba a recibir. Y ¿sabes qué? Jesús sabía lo que ibas a pasar. A Jesús no le tomó por sorpresa mi diagnóstico, ¿verdad? Jesús no dijo, ay, jole, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Jesús no le cayó de sorpresa lo que estás pasando ahorita. Jesús no dice, híjole, ahora sí te quedaste sin dinero. Híjole, ¿qué voy a hacer? No, Jesús no le toma por sorpresa nada. Jesús sabía y por eso ha estado con nosotros en el camino. Por eso Jesús nos ha estado acompañando en el camino. Jesús nos dejó lo mejor al su Espíritu Santo. Dice que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo llegara con nosotros. ¿Sabes? Y su Espíritu Santo nos da ese gozo, esa paz, en medio de las dificultades, en medio de tu milagro no resuelto quizá. Jesús nos da esa paz y ese gozo que nadie nos puede robar. Y yo sé que quizá pudiéramos decir, entonces ya no pido, ¿verdad? No. Dice la Biblia, no temas y cree. No te dice, pues si ves que no, ya no. No. Es nuestra responsabilidad, es decir, no voy a temer, voy a creer. ¿Va a suceder? No te lo puedo asegurar. ¿Va a suceder en mi vida? No lo sé, no lo puedo asegurar. Pero ¿sabes qué? Lo que sí sé es que Jesús nunca nos va a dejar. Jesús va a estar con nosotros en todo tiempo. Jesús es nuestro mayor milagro. El tenerlo, el conocerlo, el tener a un lugar a donde acudir, el tener un lugar a donde ir, ya es nuestro mayor milagro. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde?